Bueno, el tema que vamos a hablar esta noche es ¿por qué DXN es tu negocio? Entonces aquí coloqué una frase que dice que cuando creces en conciencia, crece la capacidad para atraer lo que quieres en tu vida. Cuando hablamos de conciencia, es realmente que podamos desarrollar un negocio sabiendo por qué lo hacemos. Un negocio con conciencia, no hacerlo por hacerlo, no hacerlo por hobby. Entonces, quiero, antes de empezar a desarrollar el tema, que es muy sencillo, pero que espero que les deje algún tipo de mensaje, siempre estamos en modo de aprendizaje, siempre estamos compartiendo lo que nosotros también nos llegan, las capacitaciones que nos dan nuestros líderes y sobre todo lo que vamos poniendo en práctica y que nos va dando resultados. Entonces, esta información es sencilla, ojalá tomen apuntes y bueno, si al final tienen alguna pregunta, con mucho gusto. Sin embargo, pues hoy no vamos a hablar de números, no vamos a hablar del plan de compensación. Les quiero compartir, antes de desarrollar el tema de la conciencia en el negocio, ponernos un poco en contexto respecto a un factor muy importante y es entender por qué nosotros empezamos a desarrollar este negocio, cuál es la necesidad. Nosotros sabemos en la actualidad, y sin hablar tanto y explicar tanto cuál es el fenómeno que está sucediendo a nivel mundial, sabemos que hay unos factores que hacen que más que necesidad sea nuestra responsabilidad buscar alternativas para generar ingresos a mediano y largo plazo. Así que hay varios factores. Nosotros sabemos que el sistema, para no entrar en tanto historia, hay un sistema en el cual se quiere tener el mundo pobre y enfermo. Entonces, uno de los factores, como no estamos hoy enfocados en la salud, que es un tema que es muy importante y es la base de nuestro negocio, son los dos factores que son la base del negocio, salud y segundo, obviamente, la oportunidad para generar ingresos. Cuando nosotros tenemos en cuenta y tomamos conciencia que en la vida esos son los dos factores que mueven el mundo, empezamos a entender por qué este negocio es tan importante. Si nosotros no tenemos salud, no podemos tener riqueza, no podemos tener dinero. Y podemos tener mucho dinero, pero si no tenemos salud, no tenemos nada. Entonces hay unos factores generales que siempre mueven el mundo a nivel económico y es lo que hace que cada vez existan más pobres y la riqueza se acumule más hacia los que la tienen. El primer factor es la inflación. Si ustedes ven, no es lo mismo tener 1 millón de pesos hoy, ir a comprar su mercado, porque no le va a alcanzar para lo mismo que le alcanzaba hace un año. Y eso se llama inflación. Es que el dinero que se tiene cada vez pierde más valor. Entonces, ¿qué sucede? Existe un banco central en cada país, en Colombia el Banco de la República, que cada vez va imprimiendo más dinero y por eso ese dinero va perdiendo el valor. Entonces hay mucho dinero en circulación y va tomando un menor valor. Entonces por eso es que cada vez puede haber dinero, pero alcanza para menos cosas. El tema de los impuestos. Hay muchas personas que empiezan a crear empresa, a convertirse en emprendedores, pero no tienen en cuenta esa parte impositiva o, bueno, más sencillo, en esa parte de los impuestos. Normalmente, los impuestos en una empresa, así redondeando en general, pueden llegar a ser el 50%. Y eso es una carga bastante alta para todo lo que se genera una compañía. Entonces, crear empresa no es tan sencillo porque se tiene que tener en cuenta toda esa carga impositiva. El otro tema son los intereses. ¿Qué pasa en el sistema? Si nosotros nos damos cuenta cuando nosotros no tenemos dinero, no tenemos los recursos, ¿qué tenemos que hacer? Acudir a créditos. Entonces, queremos estudiar, nos queremos preparar, queremos salir adelante. ¿Qué tenemos que hacer si no tenemos dinero? Tenemos que acudir a un préstamo para poder estudiar. Si seguimos avanzando, vamos a adquirir un carro, no tenemos dinero, más crédito, paga intereses. Después queremos una casa y siempre estamos endeudados, paga intereses, y ese es el ciclo que normalmente se maneja. Ese es el ciclo en el que vivimos. Entonces, el tema de interés es precisamente adquiera más productos, adquiera más cosas, pero esté endeudado, esté endeudado.
Y el otro factor también es la ignorancia. Desafortunadamente, no existe una preparación ni en los primeros años de estudio, ni en las universidades. Algunos tenemos la fortuna de tener unos padres organizados que tienen la mentalidad de decir, mija, desde niños, comprarnos una alcancía, en mi época era un marranito, y nos enseñaron a ahorrar. Esos son principios que nos enseñan de pronto desde el hogar y estar pensando en un futuro. Pero en muchos hogares, desafortunadamente, no se tienen ni siquiera estas bases. Entonces, la ignorancia ante el tema financiero hace que cometamos muchísimos errores y mantengamos en gastos innecesarios, en deudas innecesarias. Si ganamos más, gastamos más, pero no tenemos esa educación donde decimos, si aprendo a manejar, a distribuir lo poco que gano, cuando se aprende, se tiene esa educación de decir, tengo un mínimo, pero de ese mínimo voy a distribuir una parte para ahorro. Bueno, muchos dirán, pero ¿qué se ahorra de un mínimo? Pero créanme que sí es importante y cuando se inicia, se crea un hábito y se puede llegar a tener una buena organización financiera. Quien sabe administrar un mínimo, sabe administrar 10, sabe administrar una empresa. Quien no sabe administrar un mínimo, cuando llegue a ganar 2 mínimos, 3 mínimos o los mínimos o la cantidad de dinero que sea, tampoco la va a saber administrar. Hay mucha gente que gana menos dinero y tiene una calidad de vida mejor que el que gana mucho. ¿Por qué? Porque no la sabe administrar. Entonces, ese era como un preámbulo a qué? Para entender que nosotros no debemos esperar, y yo creo que ahora más que nunca lo hemos visto, a esperar que el gobierno nos solucione o a ver qué de pronto qué milagro sucede en la familia y nos llega un dinero, porque, vuelvo y lo repito, no es necesidad, es nuestra responsabilidad buscar una alternativa en la que podamos tener un mejor futuro, unos ingresos que nos permitan tener calidad de vida. No estamos diciendo solamente que nos volvamos millonarios y que no, estamos diciendo que en un futuro a mediano y largo plazo que realmente nos permitan cubrir los gastos y quizás quede un margen para poder cumplir, digamos, esos sueños que tenemos en la vida. Entonces, ¿por qué tener un plan B o tener otra fuente de ingresos? Precisamente por lo que les acabo de decir. Si nosotros no empezamos desde ya, desde ahora, los jóvenes entre más rápido empiecen mucho mejor. ¿Por qué? Porque es que lo que se avecina no es para crear aquí pánico, pero cada día vamos a tener una economía mucho más apretada. Y lo peor de todo es que no es solamente en Colombia, es a nivel internacional, es a nivel mundial. Ya hemos visto cómo los países desarrollados también están en unas situaciones que todos los días lo vemos en las noticias. Es mejor ya uno ni ver las noticias porque entra en pánico. Si vemos todas las personas que viajan que de pronto al sueño americano, eso ya no existe, el sueño americano. Es mejor de pronto quedarnos en Colombia y buscar un plan que realmente nos permita llegar a tener unos ingresos que como lo digo, en un mediano o un largo plazo nos pueda generar los ingresos que necesitamos para cubrir nuestras necesidades y tener una mejor calidad de vida. Entonces aquí es cuando entra en juego la oportunidad que tenemos en DXN. Es una oportunidad que no solamente es para desarrollar en Colombia, es una oportunidad de un negocio a nivel internacional. En Colombia no solamente la gente necesita salud, la salud se necesita a nivel internacional. Generar ingresos no se necesita solo en Colombia, es también a nivel internacional, a nivel mundial que se está necesitando. Y recordemos que la compañía está en más de 180 países. Entonces, si estamos en Colombia y vemos que la situación que no estamos teniendo, que no se está generando esa economía como debiera ser, también podemos abrir otros mercados. Se puede abrir mercado a nivel internacional, desarrollar un negocio desde Colombia, o si viajamos para otro país, continuar, o si estamos en otro país, también podemos continuar desarrollándolo desde ese país. Encontrar una posibilidad como esta es muy difícil. Encontrar una compañía que esté conectada a nivel mundial con un mismo sistema, con los mismos productos, difícilmente la encontramos. Entonces, eso es lo que estamos teniendo y que debemos tener en cuenta en el desarrollo de nuestro negocio. ¿Qué nos permite XN? ¿Cuáles son las grandes ventajas dentro de este sistema y dentro de esta compañía? Que es un negocio sin jefes. Entonces, usted no va a tener quien le esté diciendo, es hora de levantarse,
es hora de empezar a hacer un plan, es hora de hacer esto o aquello, si está haciendo contactos, si está, no, usted va a tener la responsabilidad de aquí, por eso es que decimos que XN es tu negocio, tú no vas a tener jefes, tú eres el mismo jefe, no vamos a tener horarios, nosotros, muchas personas y normalmente cuando empezamos a desarrollar este negocio, estamos desarrollando un trabajo tradicional o si se trabaja independiente, que es muy importante saber que tenemos DXN genera ingresos a mediano y largo plazo, también inmediatos, pero digamos que no podemos contar con unos altos ingresos inicialmente porque sabemos que es un negocio donde hay que construirlo paso a paso. Entonces, el horario lo pones tú. Tú sabrás si le dedicas 1 hora, 2 horas, medio tiempo, en fin, el tiempo lo decides tú. No tenemos riesgos. ¿Cuál es el único riesgo que se corre? El riesgo que cuando tú consumas los productos, mejore tu salud, mejore la salud de tu familia, mejore la salud de una localidad, mejore la salud de todas las personas a quienes tú le compartes los productos. Inversión. Aquí es un negocio, perdónenme, sin castigos. La compañía aquí no nos está castigando. Si tú dejas por algún motivo de realizar una compra o durante un periodo no desarrollas el negocio porque te aislaste, algo se presentó y no desarrollaste el negocio, no te van a castigar. Al contrario, si tú ya tienes personas dentro de la organización, cuando regreses y te vuelvas a activar, quizás tu negocio ya haya crecido y tú vas a estar a un nivel mucho más alto. Entonces, aquí te premian, no te castigan. Y por último, algo muy importante es que aquí no se requiere inversión. O sea, que normalmente cuando estamos emprendiendo, siempre estamos hablando de que tenemos que hacer una inversión, de que tenemos que arriesgar de todas formas, porque cuando se hace una inversión no sabemos si va a aumentar, si va a disminuir o si va a desaparecer, como lo estamos viendo en la actualidad. Muchos negocios que que llaman muchísimo la atención, pero que son de alto riesgo, porque no son reales. Entonces, aquí no tienes que hacer inversión, haces una compra de unos productos que tú eliges qué productos necesitas y no existe inversión. Aquí empezamos a decir que DXN es tu negocio, que hay algunos aspectos que he tocado, y es que cuando creces en conciencia, crece la capacidad para atraer lo que quieres en tu vida. Conciencia de que realmente DXN no va a depender, el crecimiento en tu negocio no va a depender ni de la empresa, ya está todo creado, ya tiene todos los parámetros para darnos la posibilidad de crecer, no va a depender de tu patrocinador tampoco, va a depender de ti. De acuerdo a esa visión que tengamos y a la claridad que tengamos del negocio, así mismo lo vamos a desarrollar, pero es nuestro trabajo. Cuando hablamos en una presentación que hice anteriormente del plan de pagos o el plan de marketing en DXN, hablaba que para tener ingresos residuales se debe contar con 3 aspectos muy importantes manejando este sistema de redes de mercadeo o MLM. El primero es que exista un buen producto y sabemos que en la compañía los productos son excelentes. Los productos se mueven sin necesidad de desarrollar el negocio y eso es lo que nos lleva al ingreso residual, porque dentro de la organización, y es algo que debemos de tener claro, que la mayoría de personas que se unen a la compañía es para consumir el producto precisamente por los resultados que tiene, más no para desarrollar el negocio. Son menos las personas que se unen para desarrollar el negocio. Entonces, si una persona está consumiendo un producto sin estar dependiendo del desarrollo del negocio, ¿qué pasa con un café? Se toman un café, se termina y vuelven a comprar y te vuelven a pagar. Cada vez que una persona esté comprando un jabón, una crema, unas cápsulas, cualquier producto de la compañía, y no importa si es en Colombia o en cualquiera de los países, de los 180 países que esté DXN, te van a estar pagando. Entonces, ese es respecto al producto. El segundo es el plan de compensación. Sabemos que el plan de compensación de DXN, ustedes pueden investigar las compañías existentes y no existen en el mercado un plan de compensación. Es maluco cuando uno escucha un negocio que le diga somos los únicos, somos los primeros, somos los... No, pero es que DXN tiene unas características que de verdad son diferentes a todas las redes. Por ejemplo, el hecho de que tú te afilies, dejes un tiempo sin desarrollar el negocio y que cuando llegues, quizás estés a un nivel mayor, que nunca pierdas el código, eso no suele suceder. Normalmente
pasa un tiempo, se vence y otra vez tienes que pagar afiliación, empezar de cero. Aquí no sucede eso. Es un negocio tan libre, tan honesto, tan real, que en el plan de compensación se ve reflejado. Entonces, como dije, hoy no vamos a hablar de producto ni de plan de compensación. Vamos a hablar del tercer factor que nos lleva a llegar a tener realmente ingresos residuales. ¿Cuál es? Ya es la parte que nos corresponde a nosotros y es desarrollar un trabajo eficiente. Esa es la parte que ya va a depender de nosotros, ya no va a depender de la compañía. Y para desarrollar un trabajo eficiente vamos a mirar unos aspectos. Está basado en los conceptos que tiene el señor Laldo Cosdo, que es una persona que es embajador corona de la compañía y que me encanta escucharlo. Entonces, estos puntos los menciona él. El primer punto es que tengas tu propia motivación. ¿Y a qué se refiere esto? A veces decimos y vemos normalmente que en las redes de mercadeo la mueve la motivación, pero en los shows, en los eventos, en escuchar mucha gente que aplaude y todo esto se convierte en una motivación pasajera, en una motivación que hace que la gente escuche esta información, se emocione, vaya y se endeude y tome decisiones equivocadas. En DXN, afortunadamente, no vivimos, o por lo menos por parte del Dr. Lee, eso no es lo que nos enseña. Quizás podemos ver eventos y la compañía hace de vez en cuando algunos por premiaciones, pero lo que nos enseña el Dr. Lee es que no necesitamos esos shows. Tenemos que hacer un negocio muy natural, muy de nosotros. ¿A qué se refiere esa propia motivación? Aquí, para desarrollar el negocio, de verdad, debemos tener un porqué muy claro. Y ese porqué debe estar establecido desde que nosotros iniciamos el negocio. Porque a veces nos confundimos, a veces le preguntamos a la gente, ¿cuál es tu porqué? Dice, mi porqué es tener el carro de último modelo. O decir, no, mi porqué es tener una casa grande. Mi porqué es demostrarle a fulanito que yo sí pude. Pero ahí estamos eligiendo mal el porqué. Cuando llevamos un porqué que de verdad que nos lleve a transformar nuestras vidas y que no solamente, por ejemplo, es la persona que dice que un carro, ¿qué sucede entonces cuando consigue el carro? ¿Ya no va a tener un porqué? Entonces hay que saber muy bien cuál es el porqué que realmente mueve a la persona para que independientemente de las situaciones que se presenten, lo mantengan con la visión y así se presenten otras oportunidades, porque es lo que sucede mucho. Le presentan una oportunidad y como no está todavía en la etapa de recoger la cosecha, porque ni siquiera ha sembrado, le presentan una oportunidad y se desenfoca, se va, ve más números y que se desenfoca y se va. Entonces, lo que va a tener a la persona y lo que nos va a mantener en el negocio es tener un porqué muy grande. Por ejemplo, mi porqué, se los comparto. Nosotros siempre hablamos aquí desde la libertad, de la libertad financiera, por ejemplo, en este caso que estamos hablando del negocio, libertad financiera, pero la libertad va más allá que la libertad financiera, porque yo puedo tener dinero, pero ¿qué pasa, como decíamos, si no tengo salud? Y si puedo tener salud y dinero, pero ¿qué pasa si no tengo tiempo? A mí me pasó. Sí, estaba ganando muy bien. Inicialmente durante muchos años tenía bien la salud, después quebrantó, pero cuando tenía salud y dinero, muchas veces no tenía tiempo para lo que quería hacer. Entonces, mi porqué es tener libertad de tiempo, que de hecho ya estoy gozando de ella. La semana pasada, por ejemplo, estaba desarrollando el negocio, viajé, estuve una semana con mi mami, y en cualquier momento viajo y estoy con ella, y desde allá desarrollo el negocio. Entonces, es esa libertad de tiempo que me permite ir donde quiera ir, poder desarrollar el negocio, el tiempo que no lo quiera desarrollar o que no pueda por algún motivo, tengo esa libertad para disponer de ese tiempo en lo que necesite utilizarlo. Entonces, la libertad de tiempo es el resultado de haber tenido y de haber organizado muy bien ese trabajo que me lleva a tener esa libertad. El segundo aspecto es crear un alto nivel de compromiso. Cuando empezamos a desarrollar el negocio y como no vemos dinero rápido y como decimos, es que es una horita, eso lo puedo desarrollar en los fines de semana, entonces podemos decir, hasta lo dejo lo vamos aplazando, lo vamos aplazando. Y aquí sí que se requiere tener un alto compromiso porque decíamos, aquí no tenemos jefe, aquí no te van a estar llamando, oiga, llamaste, hiciste, no. Entonces nosotros vamos a ser los jefes. Entonces, ¿qué va a suceder?
si vamos a tomar en serio y cómo se debe hacer este negocio, porque este negocio es muy rentable, pero ¿de quién va a depender que llegues a tener esos resultados? De ti, de cada uno de nosotros. Entonces, cuando nosotros creamos un nivel alto de compromiso, quiere decir, si yo antes estaba viendo mucha televisión, mucho Netflix, muchas redes sociales, yo voy a tener que mirar cómo, si voy a tener un alto nivel de compromiso, dejo algunas actividades que no van a ser productivas para mi trabajo y más bien ese tiempo lo destino, bien sea a capacitación o bien sea a desarrollar actividades que me permitan llegar a desarrollar un trabajo eficiente. Otro factor importante es un trabajo consistente y sistemático. ¿A qué se refiere? Cuando se dice un trabajo consistente, no solamente quiere decir hacerlo todos los días. Yo puedo hacer un trabajo todos los días, pero quizás no lo estoy haciendo con enfoque. Consistente quiere decir que también tenga enfoque y que también tenga disciplina. ¿Y a qué se refiere sistemático? Hay algo muy importante y es que en las redes de mercadeo o como en todo negocio, nosotros debemos de tener una guía. En el equipo existen unos pasos y en la compañía también existen unos módulos que nos guían paso a paso cómo desarrollar el negocio. Si a ti no te gusta quizás ese sistema y tú quieres crear un sistema, créalo. Pero sí es importante cuando entra una persona enseñarle que sí existe una guía, un sistema para que pueda empezar a desarrollar su negocio. Recordemos que cuando hablamos de libertad financiera es cuando ya las personas empiezan a desarrollar el negocio sin tu presencia. Ya no necesitan de tu guía. Entonces es importante que ellos tengan un sistema para poder empezar a trabajar. Ahora, control de calidad. Resulta que nosotros de pronto empezamos a trabajar y a trabajar y a trabajar y a trabajar, pero no lo estamos controlando. ¿Y a qué nos referimos cuando hablamos de control? No se refiere a que nosotros vamos a afiliar a una persona y la vamos a estar llamando diciendo qué estás haciendo, cómo estás haciendo, qué pasó contigo, a dónde vas, dónde estás. No, eso no es control. Eso inclusive son errores que se cometen cuando desarrollamos el negocio. Cuando se produce un producto, ¿qué pasa? Hay un departamento que verifica que el producto esté funcionando bien, que todas sus partes estén bien. Que yo estoy desarrollando un negocio y si no estoy avanzando como debo estar avanzando, debo revisarlo. Es más, si en un momento hay que parar y decir, ¿qué es lo que estoy haciendo mal? Hay que hacerlo. ¿Qué debo estar mejorando? Hay unos, por decirlo así, cuellos de botella que a veces uno dice, esta parte hasta aquí, yo cuando doy la presentación, la persona me dice que sí, que bueno, que... Y de pronto en una parte del proceso, la persona ya no vuelve a responder, no pasó nada, no decidió, y uno dice, ¿qué hice mal? Y si se repite, es que algo está fallando en mí. Entonces es importante estar controlando todas las acciones que estoy desarrollando para tener un mejor resultado. Y otra parte muy importante es el seguimiento. Resulta que nosotros muchas veces, y es lo normal, es que cuando damos una presentación, normalmente lo que más pesa son los no. Pocos son las personas que tú le presentas por primera vez en la oportunidad de salud o de negocio, sobre todo de negocio de salud, normalmente la gente aprueba en primera instancia. Pero cuando se habla de negocio, normalmente las personas empiezan a investigar, a mirar y no te dicen de una vez que sí. O la persona no está en el mejor momento y te va a decir que no. Entonces, ¿qué sucede? Lo que normalmente sucede es que la dejamos en el olvido. No volvemos a contactar a esa persona. Y esta parte de seguimiento es crucial. Hay personas que si nosotros aprendemos a hacer un seguimiento adecuado, puede ser que la persona al año y medio, a los 2 años, esté en un momento que diga, ¿cómo fue? Si yo le sigo saludando, hay que saber hacer el seguimiento, porque si hacemos por seguimiento, la gente inclusive nos borra, nos saca de los contactos. Pero si hacemos un seguimiento profesional donde la persona se dé cuenta que estamos desarrollando todavía el negocio, que ya estamos en una mejor posición con mejores resultados, la persona te va a seguir y de pronto en algún momento la persona dice, quiero saber, cuéntame. Entonces, ese seguimiento es muy importante y cuando hablamos precisamente en la parte de sistematizar, es organizar en agendas electrónicas, como quiera que la persona lo quiera manejar, una forma en la que yo pueda controlar
¿En cuánto tiempo voy a llamar a esa persona? Puede ser en 3 meses, en 6 meses. Hay veces que aquí sucede algo curioso, y es que da la presentación o damos la presentación a una persona y nos olvidamos y hasta estuvimos cerca de pronto a vincularla porque la persona le gustó, pero como digo, no era el momento. De pronto la persona estaba ganando muy bien o, no, o sentía que no lo necesitaba. Y de pronto es que vamos a la compañía y nos encontramos con esa persona. Y vaya sorpresa que se está afiliando. ¿Qué pasó? ¿Qué faltó ahí? Seguimiento. Si nosotros mantenemos seguimiento constante, periódicamente, entonces hay mayor posibilidad de conseguir que esa persona haga parte de nuestro equipo. Ahora, hay algo muy importante y es respecto al patrocinio. Todo esto está vinculado. ¿Por qué? Porque para hacer un trabajo efectivo, o eficiente, más bien eficiente, debemos tener en cuenta que cuando vamos a patrocinar a una persona, es importante establecer las reglas desde el principio, inclusive desde la presentación. Y cuando ya una persona se une al equipo, es importante hacer esas aclaraciones. Aquí, por ejemplo, en el caso del patrocinio, muchas veces venimos de unos modelos de negocios similares, donde te decían, inviertes, yo te ayudo, yo te pongo personas, casi que yo te hago el trabajo, invierte tantos millones. ¿Qué sucede cuando llegan muchas personas acá? Como estamos hablando de redes de mercadeo, entonces también sucede lo mismo. Esperan que colocan 2 personas y esperan que tú le estés colocando personas. Y cuando nosotros tenemos claro el negocio, sabemos que vamos a dañar la persona. Ese prospecto lo vas a dañar. No, a veces suena egoísta el hecho que se diga, mira, no colocas personas. Y es más, cuando tú entiendes el plan de compensación, te das cuenta que es un error colocar personas. A menos cuando ya coloques personas es porque realmente tú tengas un crecimiento, una organización muy grande y realmente quieres apoyar a las personas que están en crecimiento. ¿Por qué? Porque cuando se entiende el plan de compensación, resulta que puede ser que tú vinculaste a una persona y por motivar a la persona tú empiezas a colocarle gente, pero la persona no está interesada en el negocio o de momento dice, bueno, voy a consumir de vez en cuando el producto. Inicialmente te dijo que se iba a desarrollar el negocio, pero no. Entonces, ¿qué va a pasar contigo? Vas a tener que atender a todas las personas que le colocaste porque él no está desarrollando el negocio. Que es la primera regla que hay que tener en cuenta y que hay que transmitirle. Este es tu negocio, no es el mío. La persona que presenta el negocio es la persona que le ha compartido la oportunidad, que le ha mostrado el camino, que le ha dicho, mira, aquí hay una mina, tú sabrás si la explotas o no. Pero en la parte de patrocinio, en el tema de patrocinio, cometemos muchos errores que somos nosotros mismos, tal cual como es en una familia. Cuando el papá y la mamá no dejan que el niño aprenda a caminar, que el niño aprenda a vivir paso a paso, a vivir el proceso, ¿qué va a pasar? El niño ni siquiera va a pasar por el proceso, entonces de pronto, por ejemplo, de gatear, que el niño no se empuerte, entonces lo van a mantener alzadito, en fin, no lo van a dejar vivir su proceso. En el negocio, cuando se empieza a colocar las personas y no se comprende que es que la persona debe aprender a escuchar los no, la persona debe aprender a dar una presentación así, considere que lo hizo mal, que no lo está haciendo de manera correcta. Nadie hacemos las cosas de manera correcta, ni perfecta, es más, nunca. Siempre estamos mejorando. Pero en la medida que le enseñemos a la persona a que sea ella misma la que dé la oportunidad, la que viva el proceso, le está ayudando más que si le colocas personas, que por motivarlo, que por... Y es más, cuando, vuelvo y lo digo, cuando se conoce el plan de pagos y avanza, ¿qué puede suceder? Por ejemplo, y eso pasa en mi organización, por ejemplo, ha sucedido. Si vinculas a una persona y empiezas a colocarle gente, la persona hasta se desapareció, pero las personas debajo sí desarrollaron el negocio y de pronto un día la persona despertó y dijo, ay, hay una organización grande. A mí me pasó. Me llama la persona y me dice, Doris Van, si yo compro mis 100 puntos, ¿cuánto me puedo ganar? Entonces, yo le dije, bueno, tú ya tienes, te invito a que más bien compres los 100 puntos y hagas el ejercicio. No, no, pero ¿cuánto me puedo ganar más o menos? Y le dije, más o menos 800,000 pesos. Digo, ay, no, pero es que no alcanzo todavía a hacer la recompra.
Tenía que colocar solo un poquito para hacer los 100 puntos. Sin embargo, ¿qué está esperando? A que supere el valor, que él no coloque ningún peso y está pendiente. ¿Y qué va a pasar? Como esa persona es la persona directa, entonces los primeros bonos los va a recibir él. Aquí suena como, por eso es que decimos, hay que entender para no considerar que es egoísmo. ¿Qué sucede? Es una persona que no ha trabajado absolutamente nada porque no trabajó absolutamente a nadie. Pero si tú sí has tenido que atender a las personas, estar pendientes de ella, apoyarles y todo, y la persona cuando se active simplemente se va a llevar parte de tus ingresos. Entonces, por eso es tan importante comprender la esencia del plan de pagos. Entonces, en cuanto al patrocinio, es importante poner las reglas claras. Lo dice, por ejemplo, y es algo que si nosotros entendemos el negocio y lo ponemos en práctica, avanzamos más rápido. Si le decimos a la persona, este es tu negocio, te voy a dar el paso a paso, te voy a dar esta información, lo que no entiendas, explícame. Al principio lo guío, al principio lo apoyo, al principio lo acompaño, pero llega un momento que ya hay que dejarlo andar. Lo dejamos que él mismo desarrolle el negocio y no te voy a llamar. ¿Qué sucede? Cuando uno al principio que tiene 1, 2, 10 personas, las llamas, está en contacto con ellos, pero llega un momento en que tu organización se crece. Y como al principio no establecimos reglas, entonces que por esto, por aquello, cosas que debe estar haciendo su patrocinador. Y por eso es que lo insiste tanto en que tú trabajes con tus directos y le enseñes a ellos a trabajar también con sus directos. Si la persona no tiene patrocinador, bueno, vamos a trabajar con él. Pero ese es un trabajo responsable, porque cuando te das cuenta, estás atendiendo a todo el mundo, no estás creciendo y no estás teniendo tiempo para desarrollar tu negocio. Y hay un estancamiento. Yo lo digo porque lo he vivido inclusive. Cuando se da cuenta uno tenía este plan para llamar a estas personas y se fue el día contestando, enviando, explicando, pero son personas que están en profundidad y que la persona que los invitó a desarrollar el negocio no los están apoyando. Entonces, los invito a que cuando nosotros digamos, voy a desarrollar el negocio, tomemos la responsabilidad de saber que estamos invitando a alguien a quien le voy a guiar y a alguien que debo ser responsable. Yo no puedo tener un niño y decirle, mamá, ¿sabe qué? Críamelo y cuando ya el niño ya trabaje y hasta me ayude, yo vuelvo por él. No, yo tuve a mi hijo, tengo que ser responsable de él. Y así es aquí. Uno no se imagina, digamos, esa parte tan importante que es, porque hay un crecimiento normal. Si tú te encargas de las personas que realmente están desarrollando el negocio, de apoyarles, no es estarles, no es estarles haciendo el trabajo, pero un trabajo muy coordinado, donde se les responsabiliza a que ellos hagan lo mismo. Vas a tener un crecimiento más rápido y con mejores resultados. Es importante recordarles siempre que vamos a estar presentes en el momento que nos necesite. En este momento sabemos que ya existe una tecnología en la que existe el WhatsApp, no solamente la llamada, no es el correo, déjame un mensaje. Si no te contesté en el momento es porque estoy con otra persona. A veces se acumulan estas llamadas y tantos mensajes, entonces en el momento que se necesite, en el momento que ya se tenga el espacio se va a contestar, pero hay personas que se molestan porque tú me ibas a ayudar y resulta que ahora ni me contestas. Hace 1 hora te coloqué este mensaje. Entonces, ¿qué les recomiendo? Tengan sus archivos, organicen su negocio, sean responsables de la información. Nosotros tenemos en el equipo Visionarios unas herramientas que normalmente las personas cuando uno se da cuenta no las utilizan, no saben ingresar. Son muchas cosas que son apenas básicas y que no se están teniendo cuando dicen, no, es que yo hago el negocio hace 1 año, hace 2, hace 4, hace 5. ¿De verdad que estás haciendo el negocio o estás jugando a hacer el negocio? Porque cuando nosotros jugamos a hacer el negocio, la compañía juega a pagarnos. Entonces, por eso es que uno ve a veces que llega de pronto rangos en los que el ingreso no es equitativo, digamos, con el rango que se llega. Y dice, ¿por qué? ¿Qué ha pasado? Porque se han cometido muchos errores. Y no vamos a decir que es que las personas no han trabajado, porque eso sería injusto. Pero hay mucho trabajo que es ineficiente, mucho trabajo desgastante, por decirlo así. Entonces, es importantísimo establecer estas reglas desde el principio, como, bueno, ahí me podría quedar hablando de muchas historias y muchas anécdotas que son importantes además compartirlas, porque uno las comparte es porque no quiere que se viva lo mismo. Personas que llegan y quieren hacer su negocio a su manera, eso está bien, pero es importante que tengan la humildad de escuchar por lo menos, de conocer la compañía, de conocer los beneficios de los productos, de conocer bien el plan de pagos,
para que no empiecen a cometer errores basados en otros negocios, a repetirlos aquí. Si ya no tuvieron resultado, aquí tampoco los van a tener, porque van a repetir los mismos errores. Entonces, si las personas desarrollan el negocio a su manera, eso está bien y que ojalá crezcan, porque hay personas que tienen muchas habilidades o personas que ni siquiera han estado en este sistema, pero que tienen una visión y dicen, esta es la oportunidad, la vieron y quieren trabajar de otra forma, es válido. Ya pasando al tema, pues, o siguiendo más bien con el tema de la compañía, la oportunidad que nos da, acá hay una pregunta y es, ¿cómo ser abundantes en DXN? ¿Cómo tener resultados, pues, en DXN financieramente? Hay algo muy importante que no debemos olvidar y es que para tener resultados, nosotros siempre debemos empezar por el trabajo de desarrollo personal. Suena como una frase de cliché, pero es así. Si nosotros empezamos a trabajar nuestro interior, a trabajar con valores, porque desafortunadamente la falta de valores no es que se hayan desaparecido, es que no se practican, se olvidan de pronto, hace que se termine una familia, una sociedad, una empresa. En DXN es tan bonito que desde su mismo nombre, el significado de su nombre está basado en esos valores. ¿Qué significa Accent? Recordemos que significa honestidad, integridad y confianza. Si nosotros practicamos, no solamente en DXN, sino en nuestra vida, estos tres valores, vamos a tener una vida además de abundante, una vida plena, una mejor calidad de vida. Todo está basado en los valores. Es algo que debemos trabajar mucho, es el desarrollo personal. En una presentación, nosotros podemos darla con errores, nosotros la podemos dar mucha información y la persona de pronto, normalmente cuando escuchamos esta presentación o cualquier presentación de negocio, no captamos toda la información, pero que sí recordamos, la persona. Me encantó esa persona cómo me trató. Me encantó que esa persona le dejó algún mensaje. Por eso es que es tan importante, y Lalo lo repito una y otra vez, que tú crees tu propia presentación. Y no se refiere a la presentación en PowerPoint o en el programa que manejes, sino que tú misma la des. ¿Qué es lo que vas a transmitir? Tus palabras, porque en palabras, en mirada, en gestos, uno conoce mucho a la persona. Entonces, cuando se ha desarrollado esa parte del ser, nada más una respuesta que le des a la persona que le está dando la presentación, está mostrando tu imagen, está mostrando quién eres. Esta parte es importante que nunca la olvidemos, que la tengamos en cuenta. En una frase dice, ser abundante no solo es tener dinero, es hacer lo que quiere, querer lo que se hace y no hacer lo que no se quiere hacer. Entonces, aquí podríamos quedarnos hablando de esta frase muchísimo, porque a veces hay muchas personas que están en trabajos que no quieren, pero que les toca, pero además es que no buscan la oportunidad. Entonces, ser abundante no es solamente tener dinero. Muchas veces en los negocios, cuando se habla solamente de dinero, se llega a un tema del ego, que es alimentando el ego, el ego, el ego, y cuando se alimenta ese ego, realmente uno ve que se pierden tantos valores. Yo creo que muchas personas de esta sala tuvimos la experiencia en otra compañía donde vivimos ese proceso. Y finalmente eso se puede sostener durante un tiempo, pero cuando se desarrolla un negocio que no esté basado en valores, tarde o temprano tiene su efecto negativo. Ahora, vamos a mirar algunos aspectos aquí, algunas claves para tener un mejor resultado. Y es que cuando practicamos los talentos que tenemos en algo útil para los demás, tendremos abundancia. Creo que esos son principios que lo dicen la Biblia, los dicen, bueno, en diferentes campos, donde se dice, cuando nosotros ayudamos a otros, el efecto viene. O sea, siempre hay una causa-efecto, siempre lo hay. Siempre que creamos o no creamos en esos principios, es como decir, yo no creo en el principio de la gravedad y me tiro de un quinto piso, ¿qué pasa? O sea, crea o no crea, los principios existen. Y el principio de la causa y efecto existe. La salud es un efecto. ¿Cuál fue la causa? El dinero es un efecto. ¿Cuál fue la causa? Si lo tengo o no lo tengo. Cuando nosotros utilizamos los talentos en el servicio de los demás, nosotros vamos a tener un mejor resultado. Pero entonces a veces decimos, bueno, pero ¿cómo hago yo? ¿Cuáles son mis talentos? Ni siquiera conocemos cuáles son los talentos. Y DXN es una herramienta tan grande que nos orienta precisamente a eso, a desarrollar. Nosotros tenemos un módulo que es la cultura de DXN y nos guía. Y si nosotros nos dejamos moldear, porque es un tema de dejarnos moldear, si es que todavía nos falta
siempre va a faltar ese moldeo, ¿no? Ese ir perfeccionando cada día. Si nosotros trabajamos en estos talentos y en ayudar, DXN es la herramienta perfecta que nos permite ayudar a mucha gente. ¿Por qué? Porque si nosotros les llevamos ese mensaje de salud, ese mensaje de oportunidad de negocio, estamos ayudando, con esa herramienta estamos ayudando a muchas personas. ¿Y qué es lo mejor? ¿Por qué se habla aquí de talentos? Porque normalmente cometemos el error de decir que la presentación debe ser de X o Y manera. Y una cosa es que se tenga la guía de esta presentación con los elementos que debe contener, y otra cosa es que tú repitas de pronto como lorito lo que dice esa presentación. Tú debes hacerla de acuerdo a lo que tú consideras, con tus palabras, con tu propia identidad. Entonces, ¿cómo utilizamos, por ejemplo, estos talentos? Resulta que hay personas que son estilistas y esas personas en su trabajo, a pesar de que tienen una profesión, que no son vendedores, que no saben de redes de mercadeo, pueden usar sus talentos para hacer el canal, para llegar a muchas personas que están buscando mejorar esos dos aspectos, o uno de ellos. Si la persona siendo ama de casa, la persona siendo profesional, la persona en el campo que te muevas, siempre es buscando, bueno, ¿cómo conecto? Porque yo realmente estoy trabajando en este momento y esto me ha parecido fascinante, porque cuando a veces uno se tensiona, cuando está empezando de pronto como la presentación que le digo es que esta persona, y cuando simplemente nos relajamos y damos lo mejor de nosotros y damos desde el enfoque que más nos gusta, si la persona trabaja con salud, por ejemplo, nosotros vemos al doctor Raúl Salazar con esa naturalidad que lo hace desde su talento, desde sus conocimientos, y tiene un gran negocio. Doris con esa facilidad, digamos, de comunicación, utiliza su talento compartiendo la oportunidad tanto de salud como de negocio. Y así, si miramos cada profesión, es buscar de qué manera yo puedo conectar esta herramienta que tenemos con DXN con nuestros talentos, con lo que nos gusta hacer, de la forma como nos gusta trabajar. Y si nosotros lo hacemos claro, con nuestro porqué bien claro, seguramente vamos a tener un mejor resultado. Cuando mostramos, hay algo muy importante, esta parte sí que me gusta, porque cuando no mostramos la oportunidad con seguridad, a veces damos la presentación con unas imágenes muy bonitas, una información muy completa, pero como que se siente algo. Y es porque no la estamos dando con seguridad. ¿Y por qué no se está dando con seguridad? Porque aún no nos hemos vendido la oportunidad a nosotros mismos. Cuando nosotros estamos inseguros por algún aspecto en el negocio o en los productos, eso es una energía, creamos o no creamos, es una energía, es algo que hace que se detiene, es como poner una barrera acá. Yo te estoy diciendo, este negocio es excelente, como estar aquí, por ejemplo, hablando con ustedes y decir, este negocio es excelente, pero yo no me lo creo. Yo digo, no, este negocio, ¿quién lo hace? No, este negocio no genera ingresos. Y yo estar diciendo aquí que sí, que este negocio, pero cuando yo lo siento de verdad, cuando yo creo el negocio, yo lo transmito con seguridad. Digo que como este negocio, podrán haber muchos muy buenos, pero con las características que tiene DXN, con la oportunidad de crecer en todo sentido, DXN difícilmente encontremos otro. Entonces, aquí en este aspecto, lo hablamos en otra presentación también, que Lalo nos recomienda un ejercicio que también se hace en otros campos, en otras actividades, y es la hoja de papel. Si nosotros sentimos que algo no nos cuadra, que es que yo no sé, pero yo voy a hablar del negocio y yo lo entiendo, pero no siento seguridad, ¿qué debemos hacer? Hacer un ejercicio de tomar una hoja en blanco, hacer una línea, dividirla en dos, y a un lado yo coloco cuáles son los motivos que hacen que yo desarrolle el negocio, qué es lo que me gusta, por qué yo quiero desarrollar ese negocio. Y en la otra columna yo voy a colocar qué es lo que me está incomodando, qué es lo que yo no entiendo, por qué yo no empiezo. O sea, tómense el tiempo. Yo les recomiendo que lo hagan, que se tomen el tiempo y lo hagan de verdad. Y cuando ustedes quiten todos estos puntos, están listos para una presentación efectiva. Y vuelvo y lo repito, no importa si ustedes no tienen todavía toda la información, todavía no dan, de por sí que entre uno menos hable mucho mejor, pero cuando ya se quitan las dudas acá, si es del plan de compensación, si es del producto, o quizás tengan algunos aspectos que tengan que ver ya conmigo. Es que a mí me da miedo porque desafortunadamente
ya ha tenido muchos fracasos en muchos negocios y ya le da miedo hablar porque ya de pronto no tiene credibilidad, ya es un tema que tienes que trabajar. Pero te aseguro que en la medida que tú conozcas y escuches más información de lo que es DXN y de que pruebe los productos, que tengas tu testimonio. Un testimonio es algo que nadie le puede quitar a uno. Cuando tú das un testimonio del producto, eso es lo mejor que puede suceder. Cuando tú das el testimonio personal, es algo que nadie lo puede quitar. Y tú lo vas a hacer con seguridad. Entonces, yo les invito a que de verdad hagan ese ejercicio. Si tienen dudas, siéntense con su patrocinadora que despejen las dudas que tengan respecto al negocio, respecto al producto. Pero si son tuyos, trabájalas y vas a poder hacer una presentación y tener un mejor resultado. Este otro punto de ser auténtico, crea tu propia historia. No te inventes historias, no tienes que inventar aquí nada. Aquí no hay nada que inventar, aquí no hay nada que... Porque es una compañía que es una compañía real, es una compañía que si en 30 años no ha demostrado lo que es, cada vez vamos creciendo, imagínense ahorita ya cotizando en bolsa, una compañía que le permite a los socios, si ustedes la conocen, por favor cuéntenme porque lo que está pasando en este momento, que le permita a las personas afiliadas ser parte de verdad de la compañía, que compren acciones, eso no se da. O sea, yo no lo había visto en otra compañía. Y el doctor Lin tiene una visión que él no le importa llenarse de dinero, dice, compartámoslo para todos, ustedes también hacen parte de este crecimiento, ustedes también se merecen. Entonces, cuando ustedes hagan una presentación, denla de manera auténtica, cuenten su propia historia, sus propios testimonios, que sea real. Si ustedes inventan una historia, puede que ustedes consulten cómo crear una historia y de pronto, mejor dicho, lo hagan perfecto, pero sea mentira. Eso no va a conectar. En algún momento, yo no sé cómo es la energía, cómo es el tema, pues, que está detrás de nosotros, de la parte física, pero uno dice a veces, ¿por qué esta presentación tan perfecta, esta persona, o mía, inclusive, o del que sea, y la persona no vio la oportunidad? Bueno, pueden haber muchos factores, pero este pues, es uno de ellos. Otro factor importante es que a veces cuando nos emocionamos, hablamos mucho y no escuchamos, no dejamos hablar a la otra persona. Empezamos y todo lo que de pronto vuelvo y lo digo, no solamente que lo hagamos porque queramos imponer sobre la otra persona, sino que lo hacemos por error. Empezamos a hablar de lo que consideramos que la persona le va a interesar, de esto, de aquello, y la persona lo que hace es cansarse. No le damos la oportunidad de que hable para nosotros encontrar precisamente los puntos importantes que a él le interesan y que es por donde nosotros podemos entrar a hablarle, bien sea del producto o bien sea del negocio. Entonces, esta parte es escuchar, escuchar, escuchar. Y cuando nosotros damos tantas presentaciones, esto es muy bonito y por eso es que vuelvo y repito, dejar que la persona viva el proceso, porque nosotros no podemos vivir el proceso de otras personas. Y cuando nosotros vivimos el proceso, vamos acomodando, vamos diciendo, no es necesario. Yo ahorita, por ejemplo, doy una presentación, cuando hago contactos en frío, hasta por teléfono, en 15 minutos. Y la persona no está viendo el producto, no lo está probando, no me está viendo, no le estoy hablando de números. Doy la visión. Y entonces después de eso, sí, ya le comparto información. Pero en la medida que se va haciendo, es que uno va aprendiendo todo esto. Uno al principio lo pueden decir, pero no, uno comete muchísimos errores. Yo al principio, inclusive me corrigió una vez y fue muy curioso porque yo empecé a hablar toda emocionada y resulta que había una persona que ya no quería escuchar más porque ya había una que quería y la otra que no. Yo estaba mirando la que quería escuchar y hoy estaba mirando por un espejo la otra que no. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta, el no hablar tanto, el escuchar más que lo que se habla. Bueno, yo sé que hay muchas cosas que son para tener en cuenta dentro del negocio, pero que lo más importante de todo es que ustedes vivan, que ustedes tomen conciencia de lo que el negocio representa en nuestras vidas y lo que puede representar para mucha gente que en este momento está viviendo procesos de inestabilidad. Nosotros sabemos que en este momento hay una incertidumbre en la que no sabes si la persona va a quedar, en qué condiciones va a quedar en un cargo, si la van a llamar, los contratos, nosotros ya no vemos contratos fijos, eso ya pasó a la historia. Ahorita con el tema de la tecnología, todos los días
vemos noticias más desagradables que nos llevan a entrar como en pánico. No entremos en pánico, entremos en modo solución, no entremos en modo víctima, pues, no, y entonces ahora, y entonces nos unimos a escuchar y a decir con otras personas, modo víctima, no, busquemos esa solución, y DXN es una gran solución que nosotros tenemos ya en nuestras manos, y las personas que estamos haciendo parte ya de DXN, gran parte, les digo, no hemos todavía entendido y puesto los pies sobre la tierra de lo que significa DXN, el compromiso que tenemos cuando nosotros damos la presentación y de la bendición que podemos tener cuando desarrollamos bien el negocio y cuando vamos mejorando. Bueno, esta era la información que les quería compartir. Gracias, Doris. Gracias, Doris, por dejar lo mejor de ti. Tú no te imaginas el mensaje que nos has dado hoy. Mil y mil gracias.